El territorio comprendido por la antigua Grecia abarcaba tanto la península de los Balcanes en la parte sureste del continente europeo, como las numerosas islas bañadas por los mares Egeo, Jónico y Mediterráneo, y las posesiones del Asia Menor ubicadas en la costa occidental de la península de Anatolia. Comenzó a poblarse durante el Paleolítico, hace unos 130.000 años, cuando los neandertales habitaron las regiones de Tesalónica y el Épiro. Estos se agrupaban en pequeñas tribus nómadas dedicadas a la economía depredadora de la caza y la recolección, habitaban las cuevas naturales de la región y se valían de instrumentos líticos denominados musterienses para llevar a cabo sus actividades. Posteriormente, los neandertales desaparecen y los Homo sapiens se convierten en la especie dominante del continente. Continúan siendo nómadas y practicando la caza y la recolección, pero además diversifican las industrias líticas y confeccionan las primeras armas y prendas de vestir. También realizan las primeras expresiones artísticas de la historia, representadas con las pinturas rupestres de las cuevas. Se registran oleadas migratorias desde los Balcanes, que se asientan tanto en las regiones de Tesalia como de Beocia. Durante el Mesolítico, llegan nuevos grupos provenientes del Oriente Próximo, quienes incrementan aún más la población e introducen la rudimentaria práctica de la navegación de cabotaje. Aparecen la agricultura y la ganadería primitivas, y se abandonan paulatinamente las cuevas y el nomadismo para establecer los primeros asentamientos semipermanentes. El Neolítico se presenta por el 7000 a.C. con la práctica de la agricultura y la ganadería formales, actividades complementarias de la caza y la pesca como modos de subsistencia de la población. A partir de entonces, se adopta plenamente el sedentarismo y aparecen las primeras expresiones culturales en comunidades tempranas, como la de Nea Nicomedia, que entre los años 6200 y 5000 a.C. exhiben los primeros indicios de cerámica de la región, consistente en formas simples de vasos, cuencos y ollas, sin ninguna clase de adornos ni detalles en su superficie. También se elaboran unas diminutas estatuillas de arcilla, que al parecer representan a deidades locales relacionadas con la fertilidad. Un poco más tardía es la cultura de Sesclo, desarrollada entre el 5750 y el 4400 a.C. en las periferias de Tesalia y caracterizadas por los primeros asentamientos permanentes con casas de forma rectangular fabricadas en base a la piedra y el adobe. Aparecen los primeros ejemplos de cerámica decorada primitivamente con figuras geométricas muy sencillas, pintadas en color rojo o marrón, y estatuillas de mujeres embarazadas o con niños entre los brazos, una de las primeras manifestaciones de la diosa madre y símbolo de la fertilidad. A la cultura de Sesclo le siguieron las de Starcevo, Timini y Lerna, todas ellas en la Grecia continental, las cuales aportan elementos como el arco arquitectónico, la cerámica bicroma, adornada con cuerdas y espirales, y un sistema político al parecer monárquico. A partir del 3300 a.C. comienza un periodo conocido como protohistoria, durante el cual se desarrollan las civilizaciones prehelénicas o egeas, por ser anteriores a la civilización griega y por haberse desarrollado en torno al mar Egeo. Estas son la civilización cicládica, que se asentó en las islas Cícladas, la minoica, que floreció en la enorme isla de Creta, y la micénica, que surgió en la parte sur de la Grecia continental, en la llamada península del Peloponeso. La cicládica es la más antigua de las tres, registrándose su presencia entre los años 3300 y 2100 a.C. Por su ubicación geográfica, sirvió de puente natural entre Europa y Asia, recibiendo influencias culturales tanto de las zonas ribereñas del Mediterráneo como del Peloponeso y la isla de Creta, y contando con una población formada principalmente por carios y gentes provenientes de Anatolia. El clima y la fertilidad del suelo les permitieron dedicarse a las actividades del campo, logrando cultivar productos agrícolas como la cebada, el trigo y la vid, y criar animales domésticos como las ovejas, las cabras y los cerdos. De la tierra extraían minerales como el oro, la plata y el cobre, y piedras como la pómez, la obsidiana, la azurita, el mármol blanco y la estiatita. Gracias a esto pudieron desarrollar la metalurgia, pasando del periodo neolítico al calcolítico o edad del cobre, alrededor del año 3000 a.C.
Utilizaron los metales para generar una orfebrería basada en la elaboración de artículos como joyas, adornos, figurillas de animales, armas y escudos. Y las piedras para fabricar elementos como copas, jarras, platos, cucharas, morteros y algunos recipientes con tapa. Con el mármol blanco produjeron figurillas de ídolos y rostros que fueron muy apreciadas por toda la región y que se caracterizaban por la geometría de sus facciones y la inmovilidad de sus cuerpos. Estaban finamente pulidas y decoradas con pinturas de distintos colores, obtenidas de rocas y otros minerales. La cerámica produjo elementos de uso cotidiano como copas, jarras, vasijas y platos, piezas religiosas como los recipientes rituales y los vasos para ofrendas, y unas formas redondeadas cuyo uso aún no ha sido determinado, conocidas tradicionalmente como sartenes. La necesidad de intercambiar sus productos impulsó el comercio con las regiones aledañas y con ello se transformaron sus bases económicas y culturales. La población aumentó significativamente de tamaño y se produjo un fenómeno de estratificación que les proporcionó una mayor estabilidad social. Se le considera una talasocracia porque fundamentaba su poder en el dominio ejercido sobre los mares que la rodeaban, requisito mínimo indispensable para poder soportar los ataques provenientes del extranjero. Por el año 2100 a.C., comenzó a caer bajo la influencia política y económica de la civilización minoica. A pesar de haber fortificado sus ciudades, fue incapaz de detener la presión ejercida por esta cultura, mucho más poderosa y mejor organizada, siendo finalmente absorbida por ella. Esta civilización, también conocida como cretense, por haberse desarrollado en la isla de Creta, perduró entre los años 3100 y 1400 a.C. Poseía una economía más completa y diversificada que la cicládica, basada en el cultivo de la tríada mediterránea, compuesta por el trigo, la vid y el olivo. La ganadería, que se encargó también de la crianza de caballos y bovinos, la pesca de numerosas especies marinas de distintos grupos, y las industrias maderera, cerámica, textil y orfebre. Entre los años 3100 y 2700 a.C., elaboraron una cerámica consistente en vasijas rituales, vasos para ofrendas, jarras, platos y otros recipientes de aspecto principalmente monocromático. A partir del 2700, introducen el torno de alfarería y comienzan a fabricar piezas de mejor calidad, aplicando en sus superficies una mayor variedad de colores, formando figuras más definidas, en su mayor parte geométricas y espirales, así como las primeras representaciones de aves y criaturas marinas como pulpos y delfines. Carentes de yacimientos minerales importantes, utilizaron su flota mercante para realizar intercambios comerciales con la Grecia continental, el Asia Menor, Egipto y otras regiones circunvecinas, logrando abastecerse de alabastro, obsidiana, cristales de roca, mármol, ámbar, lapislázuli, plomo, plata, oro, cobre y estaño. De la aleación de estos dos últimos metales obtuvieron el bronce, por lo que pasaron de la edad del cobre a la de este metal alrededor del año 2500 a.C. Con la utilización de estos minerales, elaboraron artículos como adornos, joyas, herramientas, armas, sellos y utensilios de cocina, que fueron muy apreciados por su calidad y belleza y comercializados activamente con los pueblos circunvecinos. La bonanza económica se tradujo en un considerable aumento demográfico y aparecieron los primeros asentamientos organizados, a manera de comunidades, en las zonas de Melidoni, Festos, Mirtos, Malia y el más grande e importante de todos, en Nosos. Esta etapa es conocida como prepalacial, pues se presentó con anterioridad a la construcción de los palacios. Durante ella se practicaron entierros en cuevas, con ajuares funerarios, en donde sepultaban a individuos pertenecientes a distintas generaciones, lo que nos habla ya de una estructura social estable. Hacia el 2100 a.C. comienzan a edificarse los primeros palacios en las ciudades de Nosos, Malia y Festos. En ellos se organizan y administran todas las actividades económicas, políticas y religiosas, y sirven a la vez como sitios de reunión comercial, producción artística y centros de almacenamiento de mercancías.
Durante este tiempo ocurre la centralización del poder y se forma una pirámide social en cuya cúspide se encuentra una dinastía real encabezada por el rey, comúnmente denominado Minos, quien concentra la autoridad política y se encarga de gobernar. Bajo él se encuentra una nobleza conformada por altos funcionarios, que gozan de gran prestigio e influencia y que controlan una parte de la producción agrícola, y una aristocracia encargada de controlar a todos los estratos inferiores, incluidos a los cargos militares y a los religiosos. Son precisamente el ejército y los sacerdotes quienes se ubican en la siguiente escala de la pirámide, ambos privilegiados por gozar de cierta autonomía. Los primeros por encargarse de mantener el orden y la seguridad, y los segundos por fungir de intermediarios entre los creyentes y las divinidades. Después vendrían los comerciantes y los mercaderes, grupos que gozaban de alguna influencia política y social gracias a su posición económica derivada del ejercicio de la talasocracia, es decir, del dominio de los mares a través del comercio. Los artesanos, sobre todo los palaciegos, encargados de fabricar las piezas de cerámica y orfebrería, así como de las representaciones artísticas expresadas en las pinturas. Y los trabajadores del campo, ciudadanos responsables de producir los alimentos suficientes para la manutención del pueblo, y en algunas ocasiones propietarios de las tierras que trabajaban. En el último estrato se encontrarían los esclavos, considerados como no ciudadanos y encargados de realizar las tareas más pesadas dentro y fuera de los palacios. También hacia el 2100 a.C., la cerámica avanza a su estado policromático, como es el caso de la llamada cerámica de Camarés, consistente en decoraciones mucho más detalladas y atractivas, expresadas en una mayor gama de colores y con diseños naturalistas como los florales y los acuáticos, en donde se retrata una creciente cantidad de criaturas voladoras, terrestres y marinas, principalmente los pulpos. En algún momento comprendido entre los años 1900 y 1750 a.C., ocurre una primera invasión por parte de pueblos extranjeros, específicamente jonios y eolios, quienes provocan la destrucción de los palacios y un breve periodo de estancamiento económico y social. A partir de 1700 a.C., los palacios son reconstruidos e incrementan sus dimensiones. Sus edificios, de hasta 3 niveles de altura, adquieren una distribución laberíntica y agregan más habitaciones dedicadas a salas de descanso, vestíbulos de recepción y lugares de asambleas, además de cumplir con las funciones administrativas, económicas y comerciales ya descritas. Esta estructura laberíntica pudo haber sido el origen de la leyenda de Teseo y el Minotauro, monstruo mitológico concebido por la esposa del rey Minos y encerrado en el laberinto para evitar la vergüenza familiar y garantizar la seguridad del pueblo. Los artesanos palaciegos eran los encargados de decorar su interior con vistosas y coloridas pinturas al fresco que dejan ver un reflejo de su vida cotidiana. Una de las más famosas es la del ritual del salto del toro, también conocida como el fresco de la taurocatapsia, el cual representa un toro en posición agresiva, sobre el que salta un acróbata dando una voltereta hacia atrás y tratando de caer verticalmente, demostrando unas capacidades atléticas excepcionales. Otros frescos destacados serían los de las damas de azul y los delfines, así como numerosos más de menores dimensiones, pero que demuestran por igual la destreza de sus autores. En sus ruinas se han encontrado tablillas con 2 tipos distintos de escritura, una conocida como el jeroglífico cretense o pictográfico cretense, consistente en un sistema silábico compuesto por 96 signos cuyo significado aún no ha sido descifrado, y que se empleó entre los años 1900 y 1700 a.C. para registrar los movimientos administrativos del palacio, y otra denominada como lineal A, compuesta por 90 silabogramas y varios signos de cifras, que se empleó entre 1700 y el 1450 a.C., también para registrar las funciones administrativas del palacio, pero al mismo tiempo para expresar el idioma minoico. Es a partir de la utilización de este segundo tipo de escritura que se determina oficialmente el fin de la prehistoria griega y se transita hacia el periodo histórico. Su religión se basaba en la adoración a la gran diosa madre, conocida como la Gran Dama del Laberinto, representada en estatuillas con una serpiente en cada mano, así como el principio masculino,
encarnado por la figura del toro, personificados en los vasos rituales con forma de animal llamados ritones. Su culto se realizaba en santuarios subterráneos dentro de los mismos palacios, pues no se conoce la existencia de ninguna clase de templo. El declive de su cultura comenzó por el año 1614 a.C., cuando la erupción del volcán de la isla de Tera destruyó sus puertos y su flota naval y generó grandes cambios climáticos que arruinaron sus cosechas, provocaron epidemias y hambrunas. Algunos escritores antiguos relacionan esta erupción con la desaparición de la Atlántida, así como la causa de las plagas que azotaron Egipto, según los relatos bíblicos. La pérdida de su flota los dejó desprotegidos ante las invasiones de los micénicos, que entre los años 1500 y 1400 a.C. destruyeron de nueva cuenta los palacios y los reedificaron bajo su influencia cultural. La micénica fue la tercera y última de las culturas prehelénicas. Se asentó en la parte sur de la Grecia continental, en donde se desarrolló entre los años 1600 y 1200 a.C., en ciudades-estado como Micenas y Pilos. Alcanzó su esplendor entre el 1450 y el 1250 a.C., cuando expandieron sus dominios sobre la isla de Creta, las Cícladas, Rodas, la costa del Asia Menor y el Levante, imponiendo su cultura y dominándolas política y económicamente. Su sociedad se articulaba en torno a los palacios, tanto a los propios como a los heredados por los minoicos. Estaba encabezada por el rey o Wanax, quien poseía al mismo tiempo autoridad jurídica, militar y religiosa por encima de una burocracia compuesta por los jefes militares llamados lavalletas, quienes también contaban con atribuciones religiosas y poseían una porción de tierra sagrada para su beneficio. Los mandatarios locales o basileus, que eran propiamente oficiales de corte y caudillos subordinados al rey, y los sacerdotes encargados de la realización de los cultos al interior del palacio. El pueblo, o demos, comprendía el resto de la población, incluyendo en primer orden a los comerciantes y artesanos, ciudadanos libres y regulares, poseedores de ciertas riquezas derivadas de sus actividades, a los agricultores, ganaderos y mercaderes, también ciudadanos libres, dueños de algunas tierras y mercancías, y en la escala más baja de la sociedad, a los esclavos, la servidumbre y las mujeres. Su economía descansaba en la agricultura, siendo también la tríada mediterránea la base de la misma, la ganadería, que reproducía las mismas especies que los minoicos, y una pesca abundante correspondiente a una nación que estaba bañada por varios mares. Su producción industrial se diversificaba en las ramas textil, orfebre y alfarera, alcanzando grados de belleza y maestría superiores a sus vecinos y antecesores. Estas mercancías eran comercializadas con los pueblos vecinos, aprovechando las rutas establecidas previamente por los minoicos. Su religión se basaba en una serie de divinidades que al parecer se trataban de las formas antiguas de los posteriores dioses del panteón griego y que se representaban en pinturas y estatuillas de pequeñas dimensiones. Un ejemplo de ello es el de la llamada Tríada Divina, figurilla que representa a dos diosas y a un pequeño niño, relacionadas con las posteriores Deméter y Perséfone, diosas de la fertilidad de los campos y del inframundo respectivamente, así como de Triptólemo, dios de la agricultura. Como ellos, también se han encontrado en algunas tablillas de los palacios de Pilos y Nosos vestigios sobre la adoración a otros personajes relacionados con las futuras divinidades griegas, tales como Zeus, Poseidón y Atenea. Estos escritos están redactados en la forma conocida como lineal B, descendiente de la lineal A de los minoicos, y con la cual comparte 64 de sus 87 silabogramas. Este tipo de escritura se utilizó durante todo el periodo micénico y se registró en tablillas que tenían la finalidad de contener la memoria de la administración de los palacios, tales como las listas de trabajadores, los inventarios, los salarios y la compra y venta de mercancías, entre otras cosas. El culto a estas deidades se realizaba al interior de los mismos palacios, en espacios reservados para tal efecto. Dichos espacios recibían el nombre de megarones y constaban de un pórtico central sostenido por columnas,
un vestíbulo adyacente y una sala principal adornada vivamente con frescos naturalistas y figuras geométricas. Dentro de los frescos más reconocidos se encuentran el de la cacería del león, ejecutada por parte de un grupo de individuos, así como el de su propia versión del salto del acróbata sobre el toro. También se encuentran muchos otros más, que tocan escenas del día a día de las personas, acontecimientos bélicos, imágenes de hechos significativos y criaturas reales y ficticias. Cabe destacar en este sentido la fascinación que tanto minoicos como micénicos sentían por la figura del grifo, ser fantástico que combina las atribuciones del león y el águila como los animales más poderosos de la tierra y el aire, y encargados de custodiar los tesoros más valiosos. Su arquitectura adoptó dimensiones monumentales, con muros formados por grandes bloques de piedra sin argamasa. Este tipo de construcciones recibieron el nombre de ciclópeas, pues se considera que fueron realizadas por los cíclopes, raza de gigantes artesanos y constructores con un solo ojo en la frente, que no tenían miedo ni de los hombres ni de los dioses. Un ejemplo muy claro de este tipo de arquitectura se encuentra en la Puerta de los Leones, ubicada en la entrada principal de la ciudadela de Micenas. Su marco consiste en dos grandes monolitos de más de 2,5 metros de altura, coronados por un dintel de 4,5 metros de largo, sobre el que descansa una placa de piedra caliza tallada en alto relieve, en la que aparecen dos leones parados sobre un altar y separados por un pilar central. Los leones eran el emblema de los reyes micénicos y símbolo de poder disuasivo para los visitantes extranjeros. La cerámica tomó diversos elementos de la minoica, como los motivos florales, marinos y geométricos, y posteriormente evolucionó a una forma con estilo propio, ordenado y racionalista, en donde se comenzaron a plasmar escenas representativas como la guerra, la caza y las procesiones. Los orfebres se especializaron en la elaboración de artículos de metal repujado, principalmente de oro, como la famosa máscara de Agamenón, diademas, botones, artículos de cocina y sellos con escenas heroicas. También forjaron magistralmente joyas, armas y otros objetos con incrustaciones de metales y piedras preciosas, como los famosos ritones de toros y leones. Según la epopeya de la Ilíada, formulada algunos siglos más adelante por el poeta épico Homero, es por estos años que tendría lugar la famosa guerra de Troya, en donde una coalición de ejércitos griegos, liderados por el rey de Micenas, Agamenón, se enfrentó a la ciudad de Troya por haber raptado a la esposa del rey espartano Menelao. La guerra, como ya sabemos, se inclinó a favor de los griegos tras hacer introducir, escondidos dentro de un enorme caballo de madera, a los soldados que por la noche incendiarían la ciudad mientras los defensores dormían. A partir del año 1200 a.C., comienza el declive de su cultura. Sufren la incursión de los llamados pueblos del mar, hordas hostiles que incendian y destruyen todo a su paso, y que afectan por igual el norte de África que el Asia Menor y las regiones insular y peninsular de Grecia. Pese a sus formidables murallas, son devastadas sus ciudades. Desaparecen su escritura silábica y su arquitectura ciclópea, se interrumpen el comercio y las comunicaciones, y la población se reduce a menos de la mitad, dando paso a un periodo conocido como la Edad Oscura o el Medioevo helénico.